Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo como siempre donde quiera que usted se encuentre. Bueno, hoy quiero honrar a un escritor, a un autor que ya no está entre nosotros. Se llama Watchman Nee. Este hombre, hay historias que se escuchan de él, que las he escuchado de varias personas, pero que yo no estoy segura si son verdaderas o son contadas. Ustedes a veces le inventan historias a uno y uno no sabe hasta dónde es cierto. Pero hay otras que sí se ha verificado todo lo que les voy a decir, pero también les voy a contar lo que no se ha verificado, pero que puede ser cierto como puede ser que no sea cierto. Watchman Nee nació en China, en una familia cristiana, donde todos habían aceptado a Jesucristo, pero él no quería aceptar a Jesucristo todavía porque de niño él pensaba aceptar a Jesucristo como Salvador. Mírenla, siendo un niño, él decía, no solamente estoy aceptando a alguien que va a salvarme, sino que estoy aceptando a un Señor a quien yo le tengo que servir. ¿Ah? ¿De dónde sacaba ese niño esos pensamientos? Bueno, a los 17 años, solito en su cuarto, él aceptó a Jesucristo con todo lo que él pensaba que eso traería, un compromiso. Desde ese día, él no perdió ni un día de su vida. Lo primero que hizo era tener hambre y sed de conocimiento. Empezó a estudiar la Biblia. Una misionera, creo que inglesa, lo ayudó bastante. También estudió en estudios bíblicos y se fue preparando. Él en su vida, aquí los tengo porque tengo mala memoria, escribí que abrió 700 iglesias. Una persona que haya abierto 700 iglesias en ciudades y en lugares rurales donde no llegaba casi nadie, muchas iglesias. Imagínense, 700 iglesias. Llegó a escribir 80 libros. 80 libros llegó a escribir. Él escribió un libro llamado El hombre espiritual. Cuando él escribió, tengo por entendido que cuando él escribió ese libro, él estaba muy, muy enfermo. Como que le cayeron todas las enfermedades, muchas. Entre esas una gastritis crónica, tuberculosis y otras enfermedades más que no sé de qué se trata, pero él estaba como que ya en cama y él en su mente estaba que ya Dios lo estaba llevando, lo estaba llamando a su presencia y se iba a morir, así de mal se sentía. Pero uno de sus hermanos le dijo, no, tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Le agarró la mano y dijo, levántate que todavía hay mucho por hacer. Y él hizo el esfuerzo porque no podía respirar bien debido a la tuberculosis y tantas otras enfermedades. Él se levantó y dijo, el justo por fe vivirá. Y él se levantó y dio un pasito, pero con mucho dolor, porque apenas podía respirar y estaba muy débil. Pero agarrado de su hermano, caminó y llegaron hasta la iglesia más cercana. Y las personas, los hermanos de la iglesia, cuando lo vieron entrar, no lo podían creer. Ya lo habían dado por muerto y estaba vivo y siguió predicando. Bueno, aquí dice que no sé en qué año exactamente cambió el gobierno en China y se convirtió en como en otro régimen, un gobierno diferente al que había antes, donde el cristianismo era prohibido. Y entonces ahí las cosas se pusieron difíciles para ser cristiano, para predicar, y él
mas él, sin embargo, seguía predicando porque él sabía el compromiso que él había adquirido cuando aceptó a Jesucristo de 17 años. Ya era un hombre mayor, casado, ya había trabajado, había abierto muchas iglesias, había hecho muchas conferencias y lo pusieron preso. Bueno, lo que dicen, que no se sabe si es cierto o no es cierto, es que él, estando en prisión, él le hablaba de Dios a los guardias y los guardias se convertían al Señor. También le hablaba a otros presos que se convertían al Señor. Entonces cambiaban de guardia y les prohibían a los guardias, a los nuevos guardias, hablar con él. Pero no había manera de que él dejara de hablar, entonces decidieron cortarle la lengua. Eso dicen, a mí no es verificado, o sea, no está como escrito que eso fue así, sino que fue contado de boca en boca, ¿verdad? Dicen que él se buscó la manera de comunicarse tocando las paredes así, y esto, una manera de comunicarse con los otros presos para que se convirtieran a Dios, y después le cortaron las manos y luego murió. Pero lo que sí es más cierto es que él recibió la noticia de que su esposa había muerto estando él preso, y bueno, me imagino siguió una vida en la prisión, mal alimentado, maltratado, no sabemos, y luego murió. Pero dejó muchos libros. Yo solamente he leído 2 de sus libros. Uno es La autoridad espiritual. Este libro es muy bueno porque él habla de la autoridad espiritual. La autoridad es algo que viene de Dios. Dios quiere que vivamos bajo alguna autoridad. Y la máxima autoridad es Dios. Y el primero en desafiar la autoridad de Dios, ya sabemos quién es. Ahora, ¿dónde debería comenzar la autoridad? La autoridad debe comenzar en el hogar, según el escritor Watchman Nee. Debe comenzar en el hogar. ¿Quiénes deben ser la autoridad espiritual en el hogar? Los padres. Los padres deben ser la autoridad. Los hijos deben obedecer a sus padres. Ahora, los padres deberían de vivir bajo la autoridad de otros, ¿verdad? Y así va hasta que lleguemos a la máxima autoridad, que es la de Dios, que es la que nos dice cómo debemos vivir. Entonces, si los padres saben cómo Dios quiere que vivamos, ellos van a hacer la autoridad en su hogar, pero bajo el carácter de Dios, con amor, con paciencia, enseñándoles el bien, en todas las cosas que nos enseñan que son buenas, lo que es bueno, lo que es malo, que ellos sepan siempre escoger lo que es bueno y desechar lo malo. También dice el autor que sigue la autoridad como personas ya en el gobierno. Debemos someternos al gobierno, a las autoridades, a las policías, a los jueces, a los gobernadores, a los presidentes. Nosotros debemos someternos bajo la autoridad de ellos. Ahora, ellos también deberían dar ejemplo. Ellos deberían de tratar bien a su pueblo, así, porque ellos también deberían estar bajo la autoridad de Dios. Y si ellos están bajo la autoridad de Dios, ellos deben obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere que hagan. Entonces, si todos viviéramos bajo la autoridad de Dios y vamos así, ¿verdad? De niveles a niveles, viviríamos en un mundo mejor. El otro libro que yo presté y no me lo devolvieron, habla de nosotros no somos de este mundo. Y yo siempre me preguntaba qué quería decir eso, y lo aprendí con él tan fácilmente porque lo explica de una manera tan sencilla. Bueno, me faltarían muchos libros más de él que leer porque escribió muchos libros. Es
para las personas que conocen y saben, los cristianos, quién es este hombre, han comprado muchos de sus libros. No es un escritor que está de moda, es un hombre que murió hace muchos años, pero cada uno de sus libros vale la pena conocerlos y saber de ellos. Watchman es el nombre que él se quiso poner, que se dio a conocer como un apodo. Watchman quiere decir, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero quiere decir vigilante. Watchman en Nee sí es su nombre. Watchman Nee. Y usted puede adquirir cualquiera de sus libros en la librería de su preferencia, puede ser online o en cualquier otra librería. Bueno, que el Señor me les bendiga. Espero que les haya gustado la historia de este autor, y no solamente que nos inspira con sus libros, sino con ese coraje que tuvo, ese compromiso que asumió y cómo lo cumplió al pie de la letra, donde él no quiso perder ni un día de su vida sin servirle a quien él algún día aceptó como su Señor, y para él iba a servirle y le sirvió hasta el último suspiro de su vida. Bueno, que el Señor me los bendiga. Chao.